están, amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista Más Container, el espacio donde conversamos sobre la logística, el comercio exterior, tanto de América Latina como del mundo. Hoy nos acompaña Miguel Valencia Herrera, quien es el director del área logística de INACAP, y con él hablaremos, entre otros temas, de los programas académicos que imparte INACAP y cómo también capacitan a los nuevos profesionales de nuestro país para que enfrenten los desafíos en el sector logístico. ¿Cómo está, Miguel? Muchas gracias por aceptar la invitación de Más Container. Gracias, Claudio. ¿Cómo no aceptar la invitación de Más Containers si han sido actores activos en la actualización de la malla que tenemos hoy día vigente, de la versión 2, pero también han sido actores permanentes también en la actualización de los contenidos? Por lo tanto, y además de aquello, tengo que precisar que es un material de consulta de nuestros docentes y nuestros estudiantes de forma permanente en diferentes asignaturas. Así que, ¿cómo no estar acá, no? No, sin duda. Gracias, Miguel, por estar junto a nosotros. Y a propósito de todo el trabajo que por muchos años viene realizando INACAP, cuéntenos precisamente sobre esta área de logística, de mantenimiento y logística que tiene INACAP, que no es, digamos que es reciente en cuanto a su formación, a su fundación dentro de INACAP. Cuéntenos un poco más sobre estos programas académicos que imparte INACAP. Bien, voy a precisar el concepto de mantenimiento y logística es el sectorial que llamamos nosotros. El sectorial nosotros dividimos en 4 grandes sectores, que está administración y servicios, está el área de recursos de renovables, está las tecnologías, y entre ellos está logística y mantenimiento, que este sector se desagrega en 3 grandes líneas. El sector de mantenimiento, está mecánica automotriz, está mecánica, digamos, mantenimiento. Por otro lado está prevención del riesgo y gestión de desastre, perdón, de emergencia. Y, por cierto, está minería y está logística. Y nosotros ahí nos ubicamos en ese sector con planes de estudio de logística. Y también, bueno, estamos en desarrollo y diseño también de otros planes de estudio que están relacionados con temas de industria, que están relacionados también con transporte. Me preguntaste también cómo el transitar, si efectivamente esto comenzó el 2020 a diseñarse, el 2021 entró en ejercicio con carreras actuales, digamos, que se han ido actualizando en el proceso, y esa es la figura propietaria que tenemos en INACAP en el ámbito de la logística. Sin duda, sin duda. Y a propósito, bueno, por las aulas de INACAP han pasado más de 3.000 alumnos desde el año 2020 aproximadamente, y eso es una cifra importante. Y sobre ese mismo tema, a su juicio, ¿cuál es el nivel profesional que tienen y que han adoptado en materia de logística los alumnos que pasan por INACAP en cuanto a la competencia que pueden tener con otros institutos, otras casas de estudio a nivel internacional? ¿Cómo los ve usted? Perfecto, mira. Desde la dinámica de la construcción de un programa de estudio, nosotros definimos 5 pilares fundamentales, que es la arquitectura logística que le llamamos nosotros en el área. La arquitectura logística que nosotros definimos tiene un primer pilar, que es el pilar formativo, disciplinar, el transporte, la logística, la cadena de suministro, etcétera, que es el pilar fundamental desde el punto de vista disciplinar. Sin embargo, hoy día la logística, en términos concretos, no se sustenta por sí solo con lo disciplinar, y casi ninguna disciplina. Hoy día tenemos que incorporar tecnologías. Por lo tanto, se incorpora un segundo pilar, que son el manejo y el uso de los software, que son condiciones fundamentales. Es decir, tenemos que reconocer los TMS, tenemos que conocer los WMS, tenemos que manejar SAP, tenemos que conocer algunos software que son más transversales, como Project, Visagi, que son algunos software que permiten desarrollar un buen proyecto. Pero luego de aquello es importante que el estudiante también se vaya vinculando y vaya conociendo las disciplinas de la automatización y la robótica, que están incorporadas al ejercicio y la optimización del proceso productivo y eficiente de las operaciones, para generar un quinto pilar, que es el pilar que contiene los otros previos. Hay una lógica, ¿te fijas? Entonces, este último pilar tiene que ver con la gestión del dato, el análisis del dato. ¿Qué quiere decir eso? La disciplina por sí sola genera información, los software generan información, la robótica y la automatización generan información, pero toda esa información hay que sistematizarla, hay que trabajarla, y ahí entramos todo lo que tiene que ver con un buen manejo de Excel, Power BI para poder procesarlo, pero también con elementos de base como Python. ¿Qué permite esto? Que el estudiante pueda gestionar los bases de datos para la toma de decisiones, pero la toma de decisiones no es cualquier toma de decisiones, toma de decisiones en función de la información, para luego tomar esa decisión y desarrollar proyectos.
¿Con qué propósito? De hacer mejora continua. Por lo tanto, es una formación constante y permanente. O sea, nuestro estudiante, de alguna forma, va adquiriendo, va trabajando en lo disciplinar, en la operación, etcétera, gestiona la información, maneja las tecnologías para desarrollar proyectos de mejora continua con un foco en la innovación y la tecnología, pero para mantener el ciclo de la mejora continua. Por lo tanto, el proceso formativo de la logística tiene que ser un ente transformador. Hoy día no es suficiente saber cuáles son las tecnologías 4.0, 5.0, sino hoy día tenemos que tener estudiantes que cuando egresen y se paran en la industria tienen que liderar procesos transformadores. Es decir, se para un profesional, ya sea técnico o de la ingeniería, que cuando tenga que desarrollar acciones de transformación, la pueda hacer en forma eficiente y efectiva para poder asegurar una transformación eficiente que la industria requiere. Por lo tanto, necesitamos líderes transformadores tecnológicos desde la disciplina logística. Y es algo muy importante lo que está mencionando usted, Miguel, tomando en cuenta además que el sector de la logística, vinculado también a todo lo que son los avances tecnológicos, son muy cambiantes. Por lo tanto, día a día, los alumnos que están en INACAP tienen que estar perfeccionándose y estar a la vanguardia con todos estos cambios que se ven permanentemente a nivel global. Efectivamente, porque hoy día, o sea, hoy día tenemos un indicador que lo define el Banco Mundial. Y el Banco Mundial plantea este indicador de desempeño logístico. Y este indicador tiene varias dimensiones. Está el sector de la aduana, está la trazabilidad, la gestión del transporte, y todo ello evalúa la eficiencia. Pero hoy día esa eficiencia está incorporada con tecnologías. Y esa tecnología son las que permite que una empresa sea más eficiente o menos eficiente. O sea, hoy día una empresa, hace quizás 40 años atrás o 30 años atrás, una empresa que no tenía una página web daba lo mismo. Pero hoy día no se sustenta, o sea, una empresa no tiene una página web por lo menos, y que nos venda a través de plataformas. Hoy día cuando vemos estos sistemas de venta, estas fechas que se generan, estos Service Day, por ejemplo, que son Cyber Day, quiero decir, que permiten generar ventas a través de plataformas. Hoy día tengo que tener una plataforma suficientemente robusta para poder vender, asegurar la trazabilidad del comprador, que vea cuándo le va a llegar, en qué momento le va a llegar, pero también tengo que asegurar cómo está el centro de distribución con las tecnologías asociadas para poder dar una respuesta no necesariamente en 48 horas o en una semana. Estamos hablando de que las respuestas están dentro del día, dentro de 2 a 5 horas. Hoy día el cliente ya no espera una semana o un mes para que le llegue el producto, lo quiere ahora. Por consecuencia, se implica una lógica de tecnología que requiere la industria, pero una lógica de tecnología también que tiene el cliente. Hoy día el celular es un factor importante en el proceso. Entonces, eso hoy día un estudiante tiene que manejarlo y conocerlo, cómo es el modelo de negocio, pero cuáles son las tecnologías que están involucradas. ¿Y por Claro qué que sí. tomo esto? Porque el indicador de desempeño logístico mide esos conceptos, de lo cual en el último tiempo hemos bajado a un par de puntos. Y eso es un tema que nos exige ir mejorando en estos procesos y mantener nuestra condición y volver a nuestra condición de ser los top one, digamos, en este indicador. Y a propósito de ese registro que nos marcaba usted, Miguel, pensando en América Latina en un contexto general, ¿está precisamente nuestra región capacitada para convertirse en un nuevo hub logístico global, tomando en cuenta eso que marcaba usted, la reconfiguración de las cadenas de suministro? O sea, hoy día estamos viendo que el encuentro que tuvieron hace pocos días en diferentes países del Brexit, que trae un acuerdo, Brasil firma un acuerdo de colaboración con China. Acuerdo que tiene por propósito mejorar los vías y también las condiciones ferroviarias de Brasil. Es decir, cómo desde el Atlántico se va a unir con el Pacífico. Pero no es casual, porque esa conexión va a llegar con Chancay, que está en Perú. Por consecuencia, se está generando un hub. Se está generando un hub ahí. El punto es cómo entra Chile en ese hub y cómo nos sumamos a esa acción, que obviamente las políticas públicas de Chile también están funcionando eso, y también las políticas privadas, digamos, que se están sumando a esa acción. Hoy día se están construyendo, por ejemplo, esta línea de fibra óptica que está uniendo Australia con Chile para poder manejar la información. Tenemos que tener fuentes de información robustas, para lo mismo de lo que estábamos conversando anteriormente. O sea, para manejar esta tecnología se requieren más fuentes de información. Entonces, tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades comparativas y competitivas de Chile para entrar en este hub. Pero hoy día América Latina es muy atractivo. Recordemos que somos los principales abastecedores de minerales, de
frutas y verduras, es decir, la alimentación. Somos los que proporcionamos tierras raras. Hoy, hace poquito, en la octava región se encontraron productos de tierras raras. Por lo tanto, tenemos que generar un hub. Pero hoy día se requiere no solamente una política pública de un país para desarrollar la logística, tenemos que pensar en una logística latinoamericana. América Latina tiene que unirse en virtud de generar una instancia de conectividad eficiente, como ya lo hizo Europa ya hace 50 años atrás. Entonces, hoy día tenemos que pensar en una América Latina que permita que estos hubs puedan convivir en un sistema multimodal de transporte donde están los ferroviarios, los aeropuertos, en este caso todo lo que tiene que ver con los puertos, los aeroportuarios, los puertos por sí solos, los navieros, en este caso los ferrocarriles, los vehículos, en este caso terrestres, y no solamente de carga, sino también de pasajeros, pero también entran los acueductos. El acueducto es un factor importante en el transporte. No pensemos solamente en aquello que flota en el agua o que tiene ruedas, digamos. Pensemos en los acueductos. Los acueductos son tremendamente importantes. Entonces, la logística hoy día tiene un rol bien importante en lo multimodal, pero los hubs hoy día se tienen que empezar a desarrollar en forma más orgánica entre los países, más que temas puntuales. Ayer veíamos que la licitación de Santiago-Valparaíso no va a prosperar en este gobierno, a pesar que se viene desde el gobierno del presidente Piñera, luego el presidente Boric, que lo han tratado de impulsar, por diferentes razones no ha prosperado, pero hay una política de Estado, y eso ya es importante, porque no importa el gobierno, hay una mirada conjunta, porque se entiende que eso es importante, lo mismo que la modernización de los puertos. Entonces, estos hubs que se están generando en América Latina tienen que ser más orgánicos, más entendidos. Tenemos que tener una conversación con Argentina, cómo nos conectamos desde nuestros corredores bioceánicos. Tenemos una de las fronteras más grandes del mundo con Argentina. Bueno, tenemos que comunicarnos en el sur, en la Patagonia, y tendremos que en el norte, con Perú, Bolivia y Brasil, y por cierto Uruguay, Paraguay, para llegar en este caso al Atlántico. Entonces tenemos que tener una orgánica que nos permita una mayor convivencia en la logística. Tener estrategias integrales, principalmente pensar en global y no tanto en particular, para que esto sea un real aporte para América Latina, para Sudamérica principalmente, que es donde nos involucra directamente a nosotros. Hoy día el puerto de San Antonio está incorporando podría equivocarme en el número, pero son algo de 1.500 millones de dólares, más 4.500 que hacen el aporte de los privados, para poder modernizar el puerto de San Antonio. El puerto de San Antonio es el más importante luego San Antonio está Valparaíso, y es sumamente importante, recordar que el puerto de San Antonio y el puerto del Paraíso mueven 3.800 millones, 3.800.000 contenedores al año. Y nosotros hablamos de Chancay como un gran proyecto y mueve solamente 1 millón dentro de los primeros 6 meses, y están pensando en 4 años más o a 6 mover 3 millones. Aún así, mueven menos que nosotros. Pero ¿qué es lo que quiero decir con eso? Estos hubs tienen que ser altamente eficientes, pero integrados entre el sector público y privado, pero la academia tiene que tener un rol porque no podemos decir, oye, queremos ser queremos automatizar, queremos incorporar las mejores tecnologías, pero si no tenemos capital humano, tenemos que irlo a buscar. Y lo tenemos con el extranjero, cuando lo tenemos que crear acá mismo. Acá tenemos que formar el capital humano y tenemos que formarlo en todo Chile. No podemos solamente concentrarnos en las grandes urbes. Hoy día los sectores más urbanos, más rurales, requieren también estos espacios. Disculpa que me apasione tanto, Claudio, pero es que la pregunta es muy buena, digamos. Sin duda, tiene que ser así, tal como lo dice usted, Miguel, por lo menos enfocarnos en el futuro inmediato de esa manera que usted lo planteaba. Bueno, en la entrevista a Más Container estamos conversando con Miguel Valencia, quien es el director del área logística en INACAP. La entrevista Más Container, como siempre, es una presentación de Servicontainer, venta de contenedores y construcción modular. Nowport, simplificamos el comercio internacional en América Latina. Y Container, líderes en venta y arriendo de contenedores marítimos. SEAL, servicios especializados de aduana y logística desde Guatemala para el mundo. Y Haces Cargo, nuestro negocio es proteger el tuyo. En cuanto a las tecnologías avanzadas que ya nos estaba comentando en la primera parte de esta muy interesante conversación, Miguel, ¿puede la digitalización del comercio exterior reducir, por ejemplo, los costos logísticos que pueden frenar el crecimiento regional? ¿Cómo lo ve usted en esa materia? La digitalización hoy día llegó para quedarse.
O sea, ninguna organización hoy día no puede pensar en no tecnificarse, digamos. Y aquí se juntan dos componentes bien importantes, la tecnología y el que usa la tecnología. Lo voy a explicar en simple para que si alguien de los auditores que están acá no es tan especialista, pero quizá usted debe tener un computador donde usted tiene Excel, tiene Power BI, o sea, ya, Excel por último, y tiene Office, PowerPoint, Excel y Word. ¿Cuánto sé usar de esos recursos que están ahí? ¿Cuánto sé usar de Excel? Entonces ahí viene la pregunta, oye, ¿sabes qué? Bien poquito sé usar de Excel, pero la herramienta está ahí. Entonces el punto es, ¿cuánto conocimiento tengo y qué tecnología tengo? Entonces, ¿la tecnología es la solución? Sí, es la solución, pero requiero personas que estén bien preparadas en eso. Por consecuencia, ¿qué quiero decir eso? Cuando se juntan estos dos componentes, la tecnología y el conocimiento, hacemos eficiente el proceso. Por lo tanto, hoy día toda industria tiene que incorporar tecnología para mejorarla, pero tiene que ser inteligente. No puedo automatizar una industria, primero si no tengo los recursos. Segundo, si es necesario automatizar todos los procesos. Tercero, necesito tener todos los componentes necesarios para que estén totalmente tecnificados o no. Pueden convivir lo tecnificado y lo no tecnificado. O las tecnologías digitales o no tecnologías digitales, digamos. Por consecuencia, se requieren también personas que evalúen adecuadamente la evaluación económica y financiera de la implementación de tecnología. ¿Dónde pongo los sellos y dónde no pongo los sellos? ¿Te fijas? O dónde pongo el énfasis. Por consecuencia, se requieren personas que sepan la tecnología, sacarle mayor provecho, tener personas preparadas para eso, tener las tecnologías, pero también saber evaluar dónde incorporo para que la industria también optimice de forma eficiente sus recursos. Claro, y no solamente es tener y utilizar estas nuevas tecnologías que aparecen en logística y comercio exterior, sino que también capacitar a los recursos humanos. Y ahí también es un muy buen trabajo que hace INACAP, porque no solo sirve el tener la tecnología, hay que saber utilizarla para que sea eficiente, para que sea competitiva, y eso es importante también el proceso de capacitación de quienes van a utilizar esta tecnología. Claro, tú lo has dicho muy bien. También se requiere, mira, tú mencionaste un concepto. Nosotros hablamos de educación continua por el concepto de capacitación, pero tú la educación continua tienes que dividirlo en dos grandes tramos. La formación de oficio, aquellas personas que tienen un conocimiento más, digamos, de un nivel 1 o 2, si uno quisiera abordarlo de los marcos de cualificación, que son 1 y 2, digamos, a nivel de oficio, tenemos que formar también a los trabajadores que están haciendo actividades más operativas. Voy a suponer no sé, alguien que trabaja en el centro, preparando el picking o preparando el pedido, para usar un lenguaje más coloquial o más reconocible, que prepara el pedido, digamos, en un centro de almacén gigante, tiene que usar un RFID, tiene que trabajar quizás con un box cuando uno maneja la información. Tengo que conocer, por ejemplo, el celular o la tabla que llevo en mi mano, que va acompañada quizás de un RFID, donde el RFID lee y esto vamos viendo el pedido. Entonces, ese trabajador que es de nivel de oficio, que no es profesional, tiene que conocer las tecnologías, porque tiene que hacer este pedido. Pero al extremo contrario, pasando por el medio donde está la formación técnico-profesional, luego tenemos que ver cómo especializamos a estos profesionales. Te mencionaba hace poco rato, nosotros hemos incorporado en nuestra malla, junto con más container, y discúlpeme las patudeces que los menciono, pero han sido muy importantes en este proceso, entre muchas otras industrias, incorporamos los conceptos, incorporamos la robótica, incorporamos automatización, incorporamos estos elementos tecnológicos. ¿Pero con qué propósito? Pero estos profesionales ya saben la disciplina, pero después tenemos que prepararlo más en inteligencia artificial, en ciencias de datos, científicos de datos. Te fijas que después se abre una malla distinta, que se van a ir por el foco tecnológico, pero hay otros quizás van a ir más en lo disciplinar. Pero ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Las tecnologías tienen que estar en forma permanente y constante en los procesos de formación. Y NACAP es parte de la esencia, de que es parte incluso de nuestro sello, formar profesionales que tengan un componente en este ámbito de la innovación. Pero también un componente importante en todo esto, no solamente la tecnología, sino la integridad del ser humano. Y aquí me salgo un poquito, pero tenemos que preocuparnos también que sean personas íntegras, que respondan a un concepto ético en función de las tecnologías, pero en función de cómo elaboro mi trabajo. Porque no solamente tener el conocimiento y la habilidad es suficiente, sino tengo una actitud también que responda a una formación mucho más ética.
Claro que sí, claro que sí. Y a propósito de estos conceptos que permanentemente se están escuchando en nuestro sector de la logística, el comercio exterior, como automatización, robotización, hay uno que ha entrado con mucha fuerza en América Latina, que es el nearshoring. Y a propósito de eso, Miguel, ¿cómo puede influir este concepto, cómo puede influir el nearshoring en la evolución de eso que nos comentaba, por ejemplo, el tema de los corredores logísticos latinoamericanos? Ya. Primero, demos un concepto que es el nearshoring para que la gente sepa qué es. El nearshoring es un tipo de estrategia, que en definitiva esta estrategia es una estrategia que han incorporado las industrias o las empresas, que consiste en trasladar, en definitiva, de alguna otra forma, de un punto a otro, las acciones de los procesos productivos o de servicio como acciones de manufactura, ¿cierto? Es decir, cómo vamos produciendo de una forma estratégica mucho más cercana al cliente. Y aquí viene una estrategia comercial. ¿Estoy cerca del cliente o más lejos del cliente? Y aquí viene un tema bien importante en esto, porque esto implica el desarrollo de algunos software que permitan de alguna forma dar respuesta de cuando nosotros estamos en países más lejanos de estos productos. Y si porque aquí en definitiva hay dos acciones que tenemos que pensar. Porque en definitiva se concentran en dos acciones este modelo del nearshoring. Una, ¿estoy cerca de mis clientes? O dos, cerca de mis materias primas. Porque en definitiva, si estoy cerca de mis clientes como lo hace un retail, me acerco, no estoy cerca de donde estoy sacando las lanas para fabricar la ropa, Claro. pues sí que estoy en una tienda retail pensando en una tienda de ropa. Estoy cerca de mis clientes, porque quizás las lanas y los tejidos los traigo de otro lado y los fabrico en otro lado y los traigo. Entonces, la primera estrategia es esa. O me quedo cerca de las materias primas, como lo hace un agricultor o las minerías. Particularmente Chile tiene muchos de estos también sectores donde somos extractivos. Entonces, eso es lo primero. Y luego viene la conexión. Y ahí entra la logística, pero en gloria y majestad. Bueno, ¿cómo conecto este punto y este punto para que este nearshoring sea lo más eficiente y lo más económico? Y hay una evaluación económica en virtud de lo que se está generando o produciendo en definitiva porque en definitiva voy a suponer, la fabricación del computador donde estamos hoy día interactuando, o que la gente o las personas que están mirando esta entrevista, ese computador tiene por lo menos deben haber unos 10 a 15 países que están detrás para construir este producto. Entre esos Chile, está Singapur que pone los chips, o Hong Kong. Ahí vienen plásticos que vienen desde África, o de Arabia Saudita, donde vienen estos plásticos que de alguna forma son las materias primas, y eso se converge en un lugar, y en algún lugar también se ensambla, porque no todos se producen en el mismo país. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? ¿Dónde voy a ensamblar este computador? ¿En Estados Unidos? ¿En Europa? ¿En China? ¿Dónde es más conveniente? Entonces hay que hacer la evaluación económica. Recordemos que los Apple no se fabrican en Estados Unidos, se fabrican en China. ¿Por qué razón? Bueno, tendrán que hacer su evaluación económica, no vamos a entrar a discutir por qué razón, pero hay propósitos, ¿te fijas? Entonces el nearshoring es una condición donde permite manejar en forma eficiente las ventajas, porque en definitiva viene de entregar ventajas. ¿De qué tipo? Menor tiempo, reducción de costo, mayor resiliencia a las estrés, a las situaciones de los países. Recordemos que hoy día estamos frente a una guerra Rusia-Ucrania y Palestina con Irán, donde también se hace partícipe, pero ahí, no sé, voy a nombrar solamente el caso para no extenderme en eso, pero hoy día el Mar Rojo está con problemas, que es el principal abastecedor de Asia a Europa y de Europa a Asia. Entonces, ahí hay conflictos que de alguna forma afectan. Entonces, algunos están tomando la ruta por Sudáfrica. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no son 20 a 25 días más para que el producto llegue. Y eso genera desabastecimiento. Entonces, implica generar instancias que permitan de alguna forma resolver en forma eficiente. Y a eso podemos hablar de los aranceles, pero ya, bueno, si quieres, ahí podemos ahorrar. Pero el nearshoring tiene un rol muy importante en este proceso. Disculpa que me empecé entonces más, pero tiene que ver con todos estos factores. Es muy importante la estrategia. Y por último, Miguel, ¿cuáles son los próximos desafíos académicos de INACAP, precisamente en el ámbito de la logística, el comercio exterior, la tecnología? ¿Qué nos puede contar de los próximos desafíos que tiene INACAP? Los desafíos que tenemos INACAP tienen que ver con los desafíos país. Y nosotros no nos perdemos en eso, porque vamos a preguntar a la industria, ¿para dónde va la industria? ¿Cuáles son las tendencias? Pero también, lo primero es la tendencia demográfica. ¿Qué entendemos por esta tendencia demográfica? Chile está envejeciendo. Y ese envejecimiento tiene elementos importantes. ¿Por qué? Porque hay personas Chile está envejeciendo,
pero se requieren personas preparadas. Por lo tanto, tenemos que hacer primero un plan de formación a gente que se vaya a reconvertir con las nuevas tendencias tecnológicas. Por lo tanto, lo primero es conocer nuestra población. Segundo, conocer las tendencias del mundo. Hoy día el mundo se está integrando más, hay mayor capacidad de globalización, por lo tanto, hoy día la decisión que está tomando Estados Unidos con respecto a los fenómenos que ocurren con aumentar los aranceles, que en realidad no es que aumenten los aranceles nosotros, son los compradores de allá que están pagando más. No es que nosotros tengamos que pagar más, es el comprador norteamericano que está pagando más, lo que aumenta los costos. Entonces tenemos que preocuparnos qué está pasando en el mundo. ¿Podrá traer un fenómeno de estanflación? Ya pasó en el 70 con el petróleo. Podría pasar ahora con las materias primas a raíz de esto. Pero no vamos a entrar en ese tema, es una conversación aparte. Pero lo que quiero es simplemente simplificar, conozcamos en qué realidad está nuestro país, cómo nos vamos, qué es lo que nos está pasando demográficamente, qué es lo que está pasando en el mundo. Dicho todo eso, construimos planes de estudio que respondan a ese requerimiento, a esa necesidad, y esa necesidad que la industria requiere, y que lo definen los marcos de cualificación que cada país tiene. En el caso nuestro, lo pueden encontrar ustedes en chilevalora.cl, están todos los sectores y ahí ustedes pueden distinguirlo, y desde ahí construimos un programa de estudio que haya respuesta. En el caso de logística, nosotros tenemos un mapa de procesos. ¿Qué quiere decir este mapa de procesos de logística? Tenemos que considerar todo, en todos los sectores está la logística. Está el sector naviero, de la importación y la exportación, la operación portuaria y aeroportuaria, considerando que ahí están las partes aduaneras, de control, en este caso, de tráfico de droga, los fitosanitarios, etcétera. Todo lo que pasa en ese mundo portuario y aeroportuario. Luego viene el transporte. Y cuando vemos el transporte hay que considerar el sector también de fabricación. En Chile también se fabrican. Nosotros fabricamos cables de cobre. El Madeco, que es un gran amigo de nosotros, digamos, de INACAP, fabrica en este caso cables de cobre, que los venden en la industria. Y luego viene, y esa fabricación implica el sector industrial. Y luego viene nuevamente la distribución de primera y última milla. Pero quiero hacer un solo resumen con lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos que formar en sectores navieros, en sectores portuarios, para hacer la traducción, porque estoy hablando de este mapa, lo industrial, pero también tengo que agrupar la última milla. Y entonces también está la logística y la cadena de suministro. Pero hay otro componente importante. ¿Cuál es este componente? ¿Cómo nosotros llegamos a aquellos sectores que hoy día estamos nosotros con nuestra sede y impartimos clases presenciales, que es el énfasis de INACAP? Sin embargo, tenemos que llegar a aquellos sectores que están más alejados. Voy a suponer, Villa Mañiguales, región de Aysén, sector norte. Hay un liceo ahí. Ese liceo tiene talentos, porque el talento hace parte social y en el globo homogéneamente. No tiene que ver con nuestra opción. Y hay chicos talentosos, estudiantes talentosos en Mañiguales. Y esos estudiantes hay que darles la oportunidad y hay que buscar también alternativas distintas de formación. La alternativa online también es una alternativa. Cuando alguien no está cerca de los grandes centros urbanos donde están estas principales acciones o estos principales centros formativos. También tenemos que llegar a esos sectores a través de cursos, en este caso online. ¿Y qué quiero mencionar con eso? Que también está la tendencia en la formación formativa que mencionaba hace poco rato atrás, el oficio, pero también la especialización de los profesionales en las tecnologías, pero en las nuevas tendencias. Y en eso estamos. Y estamos permanentemente y constantemente trabajando en eso, en forma constante con el sector público, que tiene un rol muy importante, porque son donde define las políticas públicas, pero también es quien en el corto plazo define también las normas, las leyes y en definitiva el marco regulador y la actividad productiva que lo hace en este caso el sector privado. Entonces, conjunto hacemos esta triple hélice entre el sector público privado más la educación, y eso da respuesta a un desarrollo de planes formativos robustos que dan respuesta a la gente, pero con personas que el día de mañana cuando sale se emplean. ¿Y por qué lo digo? Porque el 97% de nuestras mujeres y enfatizo, que egresan de logística tienen empleabilidad y un 95% en hombres. O sea, es decir, de cada 10 estudiantes, al menos los 10 o los 9 terminan trabajando en la industria. Entonces, eso es tremendamente importante. De hecho, nosotros tenemos matrícula en logística, que el 52% de nuestras matriculadas son mujeres, en una carrera que es masculinizada. Y eso genera una transformación, y eso es un trabajo que se hace de forma permanente, que vean en la logística, las mujeres una opción laboral, y que entiendan que esta no es una formación de género, sino una formación de talentos. Independiente del género, la ubicación, que es lo más importante. Eso te puedo señalar en resumidas cuentas, Claudio.
Claro, no, sin duda que es así, como usted bien dice, Miguel. Miguel, de verdad le queremos agradecer que nos haya concedido estos minutos para saber en qué está INACAP y de qué manera se va perfeccionando, se va impartiendo estos programas académicos para los futuros profesionales de la logística y el comercio exterior. Así que muchas gracias por darnos estos minutos. A ti, Claudio, a Más Container, que han sido unos amigos muy cercanos con nosotros, han estado incluso en los inicios del año inaugurales. Hay hartos temas que conversar, pues hemos hablado de e-commerce, no hablamos nada de e-commerce, que hoy día la Cámara de Santiago entregó que creció un 30%. Hay elementos que están pasando en el mundo que son muy interesantes discutirlo. La logística, en términos concretos, es muy amplia, no es solamente carga, transporte o almacenamiento, tiene que ver con el sistema portuario, los procesos de venta, el e-commerce, o sea, podemos hablar mucho rato y cuando quieran nosotros vamos a estar disponibles, Claudio, para conversar con Más Container, que son nuestros grandes amigos en todo este proceso, y agradecerles también a ustedes por ser un contribuidor y contribuir a la formación en Chile de la formación técnico profesional, porque el impacto no es a un joven, sino son miles de jóvenes y le da la capacidad y el tamaño de INACAP, de Arica Punta Arenas. Por consecuencia, el rol de ustedes es tremendamente importante y agradecer que siempre nos tengan informados de las noticias y de lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo.